Listos. Bueno, chicos y chicas, muy buenas tardes. Les habla el profesor John Freddy Bustos. Soy el director del curso de diseño de proyectos sociales. Eh, Agradecerles a los asistentes por su interés, su participación. Tengo la certeza de que quienes están aquí van a esclarecer y a comprender muy bien algunas lecciones que son demasiado importantes dentro del curso, eh, y que seguramente les va a facilitar, entre otras cosas, obtener un buen resultado dentro de la tarea 4 que está iniciando hoy, si no estoy mal, hoy. Iniciaba ya el periodo de realización de la tarea 4, que es el cuestionario en línea. Tiene una puntuación de 100 sobre 500, es decir, es un puntaje del 20% del valor del curso. Yo les adelanto que no es un cuestionario difícil, es más bien sencillo si se ha hecho el proceso de estudio de los materiales básicos. Cuando digo de los materiales básicos me refiero en primer lugar al documento base del curso, que es el de elementos básicos para la formulación de un proyecto de desarrollo social solidario contextualizado. Eh, los 3 objetos virtuales de aprendizaje que hay en el curso, uno por cada unidad, y quizás que hayan participado o escuchado las grabaciones de las 3 webconferencias que realizamos. En las webconferencias nosotros explicamos, eh, casi que paso a paso, los componentes del proyecto, arrancando en la web 1 con la descripción de la problemática. Luego en la webconferencia 2 el tema de la fundamentación conceptual y la formulación o construcción de los objetivos. En la web 3 la metodología, el cronograma y el presupuesto. Eh, Hay un par de elementos que no hemos explicado o abordado en las webconferencias, pero que están bastante claramente explicados en los recursos del aula. eh, y entonces tengo que advertir que en el cuestionario en línea les van a salir preguntas de cualquiera de los componentes del proyecto de desarrollo, incluidos aquellos que no hemos mencionado en las webconferencias. Entonces le pueden salir preguntas sobre descripción de la problemática, fundamentación conceptual, formulación de objetivos, metodología, estrategias metodológicas, presupuesto, cronograma, eh, justificación, metas, beneficiarios. ¿Sí? Básicamente son esos 9 componentes, todos a través de preguntas situacionales. Preguntas situacionales muy sencillas. De allí este espacio que nosotros hemos denominado simulacro de evaluación. SIPAS, simulacro de evaluación en diseño de proyectos sociales. Simulacro de evaluación porque básicamente lo que vamos a hacer aquí el día de hoy es entrenarlos un poco en lo que se van a encontrar en el cuestionario. Es decir, unas preguntas del estilo Saber Pro, preguntas de selección múltiple con única respuesta, preguntas construidas a partir de un contexto problemático, eh, de modo que ustedes puedan poner a prueba en estas preguntas el día de hoy el nivel de comprensión que han venido logrando en el curso, y en las preguntas donde tengamos errores, pues poder discutir en dónde está el error y que podamos comprender por qué se ha cometido ese error, en dónde está la falla. Y de esa manera, pues, que al encontrarse ustedes
preguntas relacionadas con los mismos temas en el cuestionario real, pues que ya tengan clara la lógica, claras las lecciones y que puedan responder adecuadamente esas preguntas. Todos tienen micrófono activado, de modo que vamos a poder participar. Ahora bien, para que podamos avanzar adecuadamente y comprender de buena manera, es importante que respetemos el turno en la palabra. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Yo les voy a presentar en la pantalla una pregunta con sus respectivas opciones de respuesta. Las debemos leer. Yo las voy a leer en voz alta, pensando en que hay estudiantes que tienen dificultades visuales y que no van a poder verlas, entonces necesitan escucharlas, bien sea aquí de manera sincrónica en este momento o bien cuando escuchen la grabación. Entonces, nos demoramos un poquito más, pero es necesario hacerlo pensando en esos estudiantes que tienen esa necesidad educativa por déficit visual. Va a aparecer la pregunta, vamos a leerla en voz alta. Ustedes van a tener unos entre 15 y 30 segundos para pensar en las opciones de respuesta. Quienes deseen participar en presentar la respuesta y la explicación, sencillamente activan allí el botoncito de alzar la mano y yo voy a asignar la palabra en el orden como me aparezca a mí en la pantalla. No importa que uno u otro haya levantado primero la mano. Digamos que para mí es difícil identificar quién levantó primero la mano. Entonces, yo voy dando la palabra a quienes me aparezcan a mí en el orden, aquí en la lista que yo puedo ver. Y le encargo a esa persona que tan pronto termine su intervención, desactive la manito para que luego le podamos dar la palabra a quien sigue. Esa más o menos es la dinámica. ¿Es claro eso que acabo de decir? Sí, señor. Sí, señor. Bien, Sí, es perfecto. Perfecto, entonces arranquemos. Vamos entonces con la pregunta número 1. Mucha atención. Para intervenir la problemática de movilidad vehicular y teniendo como concepto guía inteligencia emocional, ¿cuál de las siguientes opciones cumple de mejor manera la estructura verbo más concepto más contexto? Primera opción, promover el transporte público como alternativa de movilidad vehicular en el sector Alfonso López del municipio de Valledupar, departamento del Cesar, dirigido a los padres de familia, integrando el desarrollo de la inteligencia emocional. Opción número 2. Cultivar la inteligencia emocional en los padres de familia que conducen automóviles y motocicletas del sector de Alfonso López de la ciudad de Valledupar en el departamento del Cesar. Opción número 3. Cultivar la inteligencia emocional en los padres de familia del barrio Alfonso López del municipio de Valledupar. Y opción 4. Promover el uso masivo del transporte público en el sector Alfonso López del municipio de Valledupar, departamento del Cesar. Entonces, allí tenemos una pregunta donde nos están invitando a que pensemos en un proyecto para intervenir las problemáticas de movilidad vehicular en un contexto muy específico. Nos están diciendo que ese proyecto tiene como concepto guía el concepto de inteligencia emocional. Y nos están preguntando cuál de esas
redacciones, cuál de esas redacciones para el objetivo general es la adecuada. ¿Cuál de esas 4 opciones es la adecuada, es la correcta? En el entendido que hay que aplicar en la redacción del objetivo esa estructura, verbo más concepto más contexto. Entonces, ustedes lo están pensando. Voy a mirar la lista de quienes han pedido la palabra para intervenir respecto a esa pregunta. Le voy a dar la palabra a Paula Valentina Ariza. Hola, profe, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Profe, bueno, yo leyendo según el contexto, bueno, ver verbo, concepto y contexto, yo opino que la respuesta correcta es la 3: cultivar la inteligencia emocional en los padres de familia del barrio Alfonso López del municipio de Valledupar. ¿Por qué? Porque el verbo viene siendo la parte de cultivar, el concepto, la inteligencia emocional, y el contexto vendría siendo ¿De los acuerdo? padres de familia del barrio Alfonso López del municipio de Valledupar. Bueno, eh, gracias a Paula. Como esto la idea es ir participando, ir discutiendo, tal vez ver si estamos de acuerdo o no, entonces le voy a dar la palabra. Paula, por favor, baja la mano y vamos a darle la palabra a Jorge Antonio García y le voy a preguntar a Jorge Antonio, ¿está de acuerdo con lo que acaba de decir Paula? Si no está de acuerdo, para usted, ¿cuál es la opción correcta y por qué? Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo, pues, estaba entre la 2 y la 3, pero me inclino más por la 2. O sea, en este punto debo decir que estoy entonces en desacuerdo. Me voy por la 2, teniendo en cuenta que el concepto de inteligencia emocional es un concepto bastante amplio. Me parece necesario especificar el tema de la movilidad dentro de ese objetivo, ¿no? Es por eso que selecciono la 2, por lo que va más enfocado hacia el tema de la movilidad. Entonces dice cultivar la inteligencia emocional en los padres de familia que conducen automóviles y motocicletas del sector Alfonso López, la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar. Vale, perfecto. Listo. Entonces, eh, la opción correcta, tal como lo acaba de expresar Jorge Antonio, es la opción 2: cultivar la inteligencia emocional en los padres de familia que conducen automóviles y motocicletas del sector Alfonso López de la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar. Eh, Ahora, el asunto allí no tiene que ver con el concepto de inteligencia emocional, porque claramente en la opción 2, como en la opción 3, está el concepto de inteligencia emocional. El argumento que sí le da la razón es el hecho de que se está contrastando el objetivo contra la problemática, ¿sí? Es decir, en la opción 3, en la opción que eligió Paula, si bien es una estructura que tiene un verbo, un concepto y un contexto, eso no es suficiente. No es suficiente porque ese verbo no nos deja ver qué tipo de problemática es el que se está interviniendo. Es decir, no se está guardando la relación con la problemática. En cambio, la opción 2 sí está haciendo esa distinción, sí le está apuntando al grupo poblacional de interés del proyecto. Eh, entonces, ¿cuál es la problemática? Problemática de movilidad vehicular, de modo que habrá que pensar en quiénes están involucrados en esas problemáticas de movilidad vehicular. Por supuesto, en primer lugar están los conductores de
vehículos y motocicletas, ¿sí? Automóviles y motocicletas. Eso para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, en esta pregunta estamos repasando la estructura que debemos tener en cuenta a la hora de construir un objetivo. Estamos repasando cómo el concepto guía se tiene que utilizar y tiene que aparecer perfectamente dentro de la redacción del objetivo, pero además estamos recordando que en el contexto, a la hora de definir el contexto, tenemos que mencionar dos cosas: el área geográfica y los sujetos de intervención. Entonces, en la opción 2 están esos dos elementos dentro del contexto. Área geográfica cuando dice en la ciudad de Valledupar, perdón, en el sector Alfonso López de la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar. Y está definiendo muy específicamente los sujetos de intervención: padres de familia que conducen automóviles y motocicletas del sector Alfonso López. Eso entonces lo que respecta a esta pregunta. Vamos con la número 2. En 2023, la Secretaría Municipal de Tránsito de Neiva reportó 1.125 accidentes de tránsito en la que estuvieron involucrados motociclistas. Esta cifra corresponde al 57% del total de los accidentes de tránsito de la localidad. Si bien es cierto que presentaron accidentes en las diferentes comunas de la ciudad, no es menos cierto que la gran mayoría se presentaron en la Comuna 4, a la cual pertenece el microcentro. El fenómeno es realmente preocupante, pues en los primeros 2 meses de 2024 ya se han registrado 137 accidentes del mismo tipo. La afectación de estos accidentes es diversa, desde la pérdida económica y las incapacidades laborales hasta las graves lesiones físicas o la muerte de conductores, parrilleros o peatones. El contenido del texto descrito es consistente con lo que en un proyecto de desarrollo social corresponde a opción 1, problema de investigación; opción 2, metodología; opción 3, descripción de la problemática; opción 4, marco teórico. Vamos a darle la palabra a Patricia Reynoso Montaña. Hola, tutor, buenas tardes, compañeros. Bueno, yo creo que la respuesta correcta para esta es la descripción de la problemática. ¿Por qué? Pues porque en mi opinión el texto explica la situación actual, datos reales y consecuencias del problema, que en este caso pues son accidentes de tránsito, lo cual es característico de una descripción de la problemática dentro de cualquier proyecto social. Perfecto, aplausos. Aplausos para usted. Fíjense que en la tarea 1, si recuerdan, una de las cosas que se les pedía era que ejemplificaran los aspectos que debía contener la descripción de la problemática. Y fíjense, este párrafo que está allí es un párrafo realmente corto, pero en ese solo párrafo se logra ejemplificar perfectamente lo que es una descripción de la problemática, haciendo mención a los aspectos más importantes. Les recuerdo esos aspectos. Número 1, el área geográfica, es decir, el dónde.
Entonces dicen, esta cifra, perdón, si bien es cierto que se presentaron accidentes en las diferentes comunas de la ciudad, no es menos cierto que la gran mayoría se presentaron en la comuna 4, a la cual pertenece el microcentro. Pero además, en la primera parte del párrafo dice, en la Secretaría Municipal de Tránsito de Neiva reportó 1.125 accidentes de tránsito en la que estuvieron involucrados motociclistas. Entonces, fíjense, está hablando de un área geográfica concreta, está diciendo el problema es en Neiva, especialmente en la Comuna 4, incluido el microcentro. Entonces, ahí está el primer componente, el dónde. Luego, el quién, es decir, los involucrados, los afectados. Y entonces están diciendo 1.125 accidentes de tránsito en la que estuvieron involucrados motociclistas. ¿Sí? Entonces, el proyecto ya está pensando en accidentes de motociclistas. El aspecto número 3 es el de las cifras. ¿Sí? Es muy importante el tema de las cifras porque es lo que le da relevancia a un proyecto. Una cosa es que yo diga que ocurrieron 1.125 accidentes de tránsito en el que estuvieron involucrados motociclistas. 1.125, eso es un montononón. Más en una ciudad como Neiva, que es una ciudad de 350.000 habitantes apenas. Es decir, una ciudad chiquitica con toda esa cantidad de accidentes de tránsito, con motociclistas. Ahora, en la descripción de la problemática de un proyecto real, cuantas más cifras yo logre presentar, mejor. Y cuanto más alarmantes sean esas cifras, mejor. Porque se trata de decir, miren, aquí tenemos una problemática que es grande, que es grave, y estas cifras lo demuestran. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Dónde tienes cifras? ¿Sí? Y hay un aspecto que está al final, que es el de las afectaciones. Es más allá del simple accidente de tránsito, que ya es un problema en sí mismo, aquí hay unas afectaciones adicionales. ¿Cuáles? Pérdidas económicas, incapacidades laborales, lesiones físicas, incluso muertes. Entonces, tanto en la webconferencia como en el documento, como en los objetos virtuales de aprendizaje, se hace mención a que la descripción de la problemática siempre tiene que contarnos sobre esos 4 aspectos. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde ocurre? ¿A quiénes le ocurre? ¿Y cuáles son las afectaciones? Y cifras que puedan dar soporte a eso que estamos presentando como problemática. Entonces, muy bien bueno, a la estudiante que intervino y que nos respondió acertadamente esta pregunta. Vamos con la tercera. Tal vez la parte más difícil al crear proyectos de desarrollo social es establecer una base conceptual sólida para respaldar los objetivos. No puede olvidarse que es justamente el fundamento conceptual lo que le da el carácter profesional y el rigor técnico a un proyecto de desarrollo social. Sobre todo cuando se está comenzando sobre todo cuando se está comenzando en este ámbito, es frecuente que falte esa solidez conceptual y persista el sentido común. Desde el punto de vista de la fundamentación conceptual, un proyecto de desarrollo social es robusto cuando, opción 1,
cuando las metas que persiguen están relacionadas con preguntas de investigación que ya han sido respondidas. Opción 2, cuando sus objetivos se formulan a partir de conceptos disciplinares propios de las ciencias sociales. 3. Opción 3, cuando sus metas también incluyen la estrategia a seguir para lograrlas. Opción 4, cuando pretenden construir un producto que contenga información. Ahí está la pregunta. Le doy la palabra a Natalie Berrío. Buenas tardes, doctor, compañeros. Yo pienso que sería la 2. Sus objetivos se formulan a partir de conceptos disciplinares propios de las ciencias sociales, porque tienen que tener una base teórica para poderse fundamentar. No se pueden sacar unos objetivos solo con las ideas que tenemos, sino que tiene que haber una teoría que esté sustentando eso que queremos desarrollar. Perfecto, perfecto. Aun cuando no sé si todos los estudiantes que están conectados lograron escuchar bien, con alguna dificultad se escuchó, pero digamos que yo sí le escuché perfectamente la opción que nos ofreció y los argumentos. Y lo que nos ha planteado es perfectamente lo correcto. Entonces, para todos, la respuesta correcta en este caso es la opción número 2. Eso quiere decir que desde el punto de vista de la fundamentación conceptual, un proyecto de desarrollo social es robusto cuando sus objetivos se formulan a partir de conceptos disciplinares propios de las ciencias sociales, propios de las ciencias sociales. Y ahí me voy a devolver un poquito. Me voy a devolver a la primera pregunta. ¿Por qué? Porque seguramente a algunos de ustedes y a muchos de los que no están conectados hoy les pasó que tuvieron dificultad con la tarea número 2. La tarea número 2 donde debían redactar los objetivos y esa redacción de los objetivos tenía que estar respaldada por una fundamentación conceptual, por una apuesta conceptual. ¿Qué le pasó a muchos? Que venían a plantear objetivos, como lo plantea la pregunta que estamos trabajando, desde el sentido común. Es decir, eso sería como pensar aquí en la problemática de movilidad vehicular y decir nosotros, venga, pues propongamos como objetivo señalizar las vías. Pongamos como objetivo aumentar la vigilancia de la policía de tránsito. Si miramos la problemática de movilidad vehicular, el tema de mejorar la señalización sí es un objetivo. El tema de aumentar la vigilancia de la policía de tránsito sí es un objetivo, pero no son objetivos con fundamento disciplinar en las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque para mejorar la señalización de las vías, mejorar las señales de tránsito, pues para eso no se necesita un psicólogo, ni un sociólogo, ni un comunicador social, ni nada, ningún especialista en ciencias sociales.
Segundo, para aumentar el pie de fuerza o la vigilancia de la policía de tránsito, tampoco se necesita un especialista en psicología o en sociología o en comunicación social, ni en filosofía, ni en gestión deportiva, ni nada de eso que estudiamos nosotros. ¿Sí ven? Entonces, aun cuando sean objetivos, no son objetivos de un proyecto de desarrollo social. Y no lo son porque no tienen el fundamento disciplinar. Es decir, no están construidos a partir de un concepto disciplinar fuerte. En cambio, este objetivo que ustedes ven en la pantalla sí es un objetivo de desarrollo social. ¿Por qué? Porque se construye en torno a un concepto sólido y fuerte dentro de una de las disciplinas de las ciencias sociales, como es la psicología. Y de hecho, también la filosofía, también la sociología y en parte también la comunicación social estudian o se relacionan con el concepto de inteligencia emocional. Es decir, que nosotros, si queremos aportar desde las ciencias sociales a mejorar el problema de la movilidad vehicular, tenemos que pensar en apuestas conceptuales nuestras. Una apuesta conceptual en este caso como el de la inteligencia emocional. Y con seguridad, si en verdad hubiese proyectos amplios y fuertes que trabajaran el concepto de la inteligencia emocional en conductores de servicio público, en conductores de servicio particular, en los peatones, muy posiblemente mejorarían sustancialmente los problemas de movilidad vehicular. ¿Sí? Y esa sí sería una apuesta de las ciencias sociales y por lo tanto un proyecto de desarrollo social. Entonces, volviendo a la pregunta número 3, mucho cuidado. A ustedes, cuando se gradúen, uno de los ámbitos donde más espacio laboral existe y más espacio para las iniciativas hay es en el ámbito comunitario. Y hay espacio en la medida en que usted sea capaz de articular y proponer proyectos, pero no cualquier proyecto, proyectos de desarrollo social, porque ustedes no son personas cualquiera, sino que son profesionales de las ciencias sociales. Por lo tanto, se espera que propongan proyectos de desarrollo con fundamento disciplinar, es decir, desde lo que ustedes hacen, desde lo que ustedes estudian, ¿sí? Porque para proponer arreglar el acueducto, para proponer poner alumbrado público, para proponer arreglar las calles, para proponer recoger las basuras, para proponer instalar eh, eh, chutes o canecas de basura, pues para eso no hay que estudiar psicología, ni filosofía, ni comunicación social. ¿Sí? Esas necesidades y esas propuestas las puede construir cualquier ciudadano común y corriente, el señor de la tienda, la madre de familia del barrio, cualquiera, ¿sí? Pero para proponer proyectos eh, distintos, más fuertes, pensados desde la ciencia social, pues para eso es que estamos nosotros y para eso es que estarán ustedes. Pregunta número 4. Le voy a pedir el favor a Natalie Berrío que me baje la mano, por favor, porque vamos a leer la pregunta 4 y vamos a esperar que interesados en participar levanten la mano.
Entonces, pregunta número 4. En la literatura sobre formulación de proyectos de desarrollo social existen diferentes propuestas o modelos de trabajo. Solo por citar uno de esos modelos, recuérdese la metodología de marco lógico. No obstante, en este caso se ha optado por un modelo un poco menos complejo. De acuerdo con dicho. Excúsenme que la profe Ilva ingresó y tenía el micrófono abierto y se nos está filtrando todo el sonido. Entonces, bueno, vuelvo a empezar. Pregunta número 4. En la literatura sobre formulación de proyectos de desarrollo social existen diferentes propuestas o modelos de trabajo. Solo por citar uno de esos modelos, recuérdese la metodología de marco lógico. No obstante, en este caso se ha optado por un modelo un poco menos complejo. De acuerdo con dicho modelo, ¿cuál tiene que ser la estructura utilizada para la redacción de los objetivos de desarrollo social? Esta es muy fácil. Esta es muy fácil. Vamos a darle la palabra a Nasli Daniela. Buenas tardes, tutor y compañeros. Pues, de acuerdo a lo que hemos ya visto a lo largo del curso, pues claramente es verbo, concepto y contexto. Verbo, concepto y contexto. Digamos que si ustedes aprenden esta lección, y ustedes logran recordar esta lección, van a tener un avance muy importante. Y ojalá lo recuerden por allá cuando estén, sobre todo los estudiantes que cursan práctica profesional, bien sea en comunicación social o en psicología o en otra carrera en la que tengan que hacer práctica profesional. Allá en práctica profesional va a ser esencial que ustedes se acuerden de esto. Verbo más concepto más contexto. Y que se acuerden que de esa estructura lo más importante es el concepto. Porque el concepto es lo que le da sentido e identidad al proyecto. Entonces, sí, y yo siempre les recomiendo hacer este ejercicio. Con frecuencia, en práctica profesional, se les pide a los estudiantes, bien sea que estén en una institución interna o externa a la universidad, siempre se les pide que hagan una propuesta de trabajo para su práctica profesional. Esa propuesta no es otra cosa que un proyecto, no es otra cosa que un proyecto de desarrollo, no es otra cosa que un proyecto de desarrollo social, ¿sí? Por lo tanto, esas propuestas que les van a pedir allá se deben ajustar a la lógica que nosotros aquí estamos trabajando. Es decir, que esas propuestas tendrán que construirse en función de una apuesta disciplinar pertinente, es decir, un concepto. Y entonces cuando ustedes vayan a hacer esas propuestas, no pueden pensar desde el sentido común, sino que tendrán que pensarse como psicólogos, como sociólogos, como comunicadores sociales, como filósofos. Y entonces tendrán que olvidarse a la hora de formular los objetivos, tienen que olvidarse de eso, de ese cuento
tan repetido, pero tan incorrecto, de presentar como objetivo realizar un taller o realizar una campaña o construir estrategias. Eso es muy repetido, pero muy incorrecto. Perdonen la redundancia. Realizar un taller, realizar una campaña, construir una estrategia, esos no son objetivos. El objetivo se construye en torno a un concepto guía. Y esos conceptos guía proceden de lo que yo estudié. Yo estudié psicología. Por lo tanto, tengo que saber que que los conceptos que me ofreció la psicología para yo poder trabajar en proyectos de desarrollo social son conceptos como inteligencia emocional, calidad de vida, valores cívicos, bienestar, bienestar psicológico, bienestar subjetivo, habilidades para la vida, proyecto de vida, comunicación asertiva, eh, empoderamiento ciudadano, cohesión social, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos los conceptos a los que yo puedo acudir para formular un proyecto. De modo que cuando ustedes les pregunten sobre qué es su proyecto, la respuesta más pertinente es decir, mi proyecto es sobre, y a renglón seguido expresar el concepto. Mi proyecto es sobre empoderamiento ciudadano. Mi proyecto es sobre mejoramiento de la calidad de vida. Mi proyecto es sobre transformación de valores ciudadanos. Mi proyecto es sobre fortalecimiento de la comunicación asertiva. Mi proyecto es sobre promoción de la salud mental. Mi proyecto es sobre eh, el incremento de la cohesión social. Y si yo aprendo a hacer eso, a referirme a mi proyecto a partir del concepto guía, estoy al otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo aprendo a referirme a mi proyecto a partir del concepto guía, ya yo sé cuál es mi objetivo general. ¿Cuál es mi objetivo general? Promover la salud mental en las madres cabeza de hogar del municipio tal. Mi objetivo general es eh, cultivar la inteligencia emocional en conductores de motocicleta y vehículo del municipio tal. ¿Sí ven? Pero eso se logra cuando a mí no se me olvida que los proyectos de desarrollo social se construyen es a partir de conceptos fuertes de la disciplina que yo estudié. ¿Sí? Así como dice el adagio popular, zapatero a su zapato. Entonces, si yo soy psicólogo, hago propuestas a partir de lo que estudiamos los psicólogos. Si yo soy sociólogo, hago propuestas de desarrollo a partir de lo que trabajamos los sociólogos. Si yo estudio gestión deportiva, yo tengo que ser capaz de hacer propuestas de desarrollo donde le eche mano a esos conceptos fuertes de la gestión deportiva, del ámbito deportivo. Igual si estudio artes visuales, igual si estudio música, ¿sí? Igual si estudio historia, ahora que también tenemos el programa de historia en la UNAM. Bien, sigamos con la pregunta que sigue.
pero miremos, vemos que me están abriendo los micrófonos. A ver cuántas personas hay en este momento. Cuenta. Bien, sigamos con la pregunta, creo que es la número 5. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe. Vale. Sí, señor. Listo, pregunta número 5. Un elemento clave en un proyecto de desarrollo social son sus objetivos, general y específicos. Con ellos se resuelve el asunto sobre el para qué del proyecto, su sentido y propósito. Los objetivos se orientan a cambiar una realidad social concreta, la situación de un barrio, una ciudad o un grupo de población. No obstante, su construcción debe darse al tiempo con el desarrollo de otros aspectos igualmente importantes, como la descripción situacional de la problemática y la configuración del referente conceptual. Unos objetivos estructuralmente bien construidos son el resultado de la precisa comprensión situacional y el sólido abordaje conceptual. Es entonces acertado decir que, opción 1, los componentes de un proyecto de desarrollo social se van elaborando de forma lineal. Opción 2, el aspecto presupuestal se discute de manera independiente de los demás elementos. Opción 3. Así como el proyecto tiene un cronograma de ejecución, la construcción de la propuesta también tiene que desarrollarse siguiendo una agenda estricta. Y opción 4. Las consideraciones conceptuales, metodológicas, presupuestales y de otra índole suelen abordarse y resolverse conjuntamente. Bien, dijo yo, vamos a ver. Diana Estupiñán. ¿No está? Entonces, Paula Valentina. Profe, bueno, mira, yo estoy entre la opción 1 y la opción 4. ¿Por qué? Digamos que la opción 1 lo pone más resumido por el tema de decir,
Los componentes de un proyecto de desarrollo social se van elaborando de forma lineal. Mientras Perdóname, que... Sí, para usted, ¿qué significa que los componentes de un proyecto de desarrollo social se van elaborando de forma lineal? ¿Qué significa para usted que sea de forma lineal? es decir, que se organizan o se ejecutan de una forma que va estructurada o planeada. Es decir, no es que se planee o se piense específicamente en una parte del proyecto y ya lo último se piensa en otra parte, ¿no? Como que se estructura un plan que después se puede ejecutar, o sea, por etapas o como por desarrollo, más o menos así. Bueno, Entonces, estoy entre la 1 y la 4, profe, porque pues... eh, te interrumpo porque justamente estás diciendo que tus opciones son dos, que son justamente lo contrario. Ok. Entonces, es como si es como si me dijeras, para mí puede ser arriba o abajo, Ok, listo, ¿sí? listo, profe. Entonces, Listo, listo. y ahí la clave es que tú entiendas qué significa elaborando de forma lineal. Cuando uno dice se elaboran de forma lineal, se refiere a que primero hago la descripción problemática, es decir, la Ok. escribo, la formulo, la redacto. Al otro día o a la otra semana eh, construyo la fundamentación conceptual. A la otra semana construyo los objetivos. Luego construyo la metodología. Luego construyo el presupuesto. Luego construyo el cronograma. Luego construyo, es decir, primero una El cosa y plan. después la otra. Eso Claro, es exacto. lineal. Entonces, sí, profe, teniendo en cuenta eso, sí me voy por la opción 1. Los componentes de un proyecto de desarrollo social se van elaborando de forma lineal, teniendo en cuenta que para ejecutar un proyecto social debe haber una planeación correcta de cada paso para ejecutarlo después. Así que sí, opción 1, los componentes de un proyecto de desarrollo social se van elaborando de forma lineal. Esa diría yo, voy por eso. Bueno, el hecho de que no te aplauda inmediatamente quiere decir que fallaste. Ah, Entonces, no, entonces le voy a profe, dar la palabra, entonces le voy a tranquilo. dar la palabra a Janine Andrade. Perdón, Janine Andrea, a Janine Andrea. Buenas tardes, profe y compañeros. Hola. Bueno, viendo la pregunta, para mí es la cuarta, ya que las consideraciones conceptuales despegan desde la parte metodológica, la parte presupuestal y de otra índole, pues se abordan a resolver de manera con el abordaje y a resolverse conjuntamente, ya que no aplica el proceso lineal porque se van elaborando de otra manera aislada, tampoco se discute un presupuesto y pues no se consigue como una agenda estricta para los componentes de un proyecto de desarrollo social que se van elaborando de forma lineal. Para mí es la cuarta, la ABCD, las consideraciones conceptuales, metodológicas, presupuestales y de otra índole. La reacción de mi suegra árabe al ver a sus nietos. Bueno, me conocen, soy una venezolana casada con un árabe y el día de hoy, señores, nos encontramos en su país, Líbano. Esta es una mezcla de emociones, señores. Listo. Bueno, entonces, eh, con la ayuda de la primera intervención, se consolidó el acierto de la segunda intervención. Es decir, en la segunda intervención sí se llegó a la respuesta correcta. Quien dijo que estaba entre la 1 y la 4, al final se decidió por la opción incorrecta. Entonces, claridad para todos. En este caso, la opción correcta es la opción 4, es decir, que las consideraciones conceptuales, metodológicas, presupuestales y de otra índole suelen abordarse y resolverse conjuntamente. Y allí hay que decir que quizás
en la única parte donde esto se aborda de manera lineal es en un curso académico como este, donde por necesidad uno tiene que primero explicar de qué trata la descripción de la problemática, luego en otro momento explicar de qué trata la fundamentación conceptual y cómo se construyen los objetivos, y luego más adelante explicar cómo hacer la metodología y cómo hacer el cronograma y cómo hacer el presupuesto. Pero eso solamente ocurre así cuando uno está aprendiendo o enseñando el proceso. Pero en realidad, en la realidad, cuando uno se sienta a construir una propuesta de desarrollo social, es como cuando se pone uno a hacer el almuerzo en la casa. Entonces uno no prepara primero el sancocho y después la ensalada y después el arroz, sino que un poquito va haciendo aquí y un poquito va haciendo allá y un poquito voy adelantando allí. Y si en el camino tengo que cambiar algo del almuerzo, tal vez me toque que cambiar otra cosa, ¿sí? Porque una cosa no combina bien con la otra. Entonces, cuando se trata de un proyecto de desarrollo social, quienes lo están diseñando casi que tienen que estar pensando en todo al tiempo, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo, venga, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar con una estrategia que acuda a medios de comunicaciones, que acuda a redes sociales, que tenga publicidad visual, que tenga vallas, que tenga pasacalle, etc. Pero también quiero una estrategia educativa que incluya cartillas, volantes, libros. Automáticamente en el mismo instante tiene que estar pensando, venga, pero ¿cuánto valen las vallas? ¿Cuánto vale los volantes? ¿Cuánto vale la cartilla? ¿Cuánto vale eh, el diplomado? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale aquello? Entonces, fíjense, estoy pensando en lo presupuestal a la vez que estoy pensando en lo metodológico. Eh, pero si además digo, venga, mi proyecto es sobre valores cívicos y le voy a apostar al respeto, a la tolerancia, eh, a la solidaridad. Ahí llevo tres conceptos aportantes. Eso implica que voy a tener ciertas apuestas, ciertas estrategias. Por lo tanto, voy a requerir cierta cantidad de dinero. Y además voy a tener que utilizar cierta cantidad de tiempo. Pero si yo digo, venga, quiero meterme con otro valor, ya no 3, sino 4, seguramente voy a necesitar alguna estrategia adicional o necesitaré ajustar alguna de las estrategias y por lo tanto necesitaré más plata y por lo tanto se me puede ir más tiempo. Entonces, ajusto objetivos, automáticamente ajusto presupuesto. Ajusto metodología, tengo que ajustar presupuesto. Me bajan el presupuesto, tengo que ajustar metodología, tengo que recortar el cronograma. ¿Sí ven? Entonces, no es una cosa lineal de ninguna manera, sino que es un proceso sistémico que va evolucionando de manera conjunta. ¿Sí? Tal como lo dice ahí en la opción 4. Siguiente pregunta, esta creo que es fácil. El presupuesto se define como un plan financiero que se utiliza como estimación y control sobre las operaciones futuras. Pero el presupuesto no surge de la nada, ni puede ser caprichoso o arbitrario.
En este sentido, la construcción del presupuesto de un proyecto de desarrollo social se relaciona y depende directamente de otros elementos del proyecto. ¿Cuáles? Opción 1. Metodología, objetivos, metas, cronograma. Opción 2. Objetivos, metodología, justificación. Opción 3. Referente teórico, objetivos, cronograma. Opción 4. Cronograma, metodología e hipótesis. No hay manos levantadas. Janine ya había participado. ¿Alguien más? Para Valentina. Bueno, pues digamos la respuesta se podría sacar con base a las actividades que hemos hecho, ¿no? Y nosotros no hemos hecho cosas relacionadas con justificación y tampoco con hipótesis, ¿no? Entonces me parece que la correcta es la metodología, objetivos, metas y cronogramas. Teniendo en cuenta de que de la metodología salen los materiales necesarios o los recursos humanos necesarios para formar el presupuesto. ¿Y cómo se relacionaría eso, por ejemplo, con metas y con cronograma? ¿Cómo se relaciona el presupuesto con metas o con cronograma? Bueno, digamos que la respuesta la llevo más por descarte y por lo que le digo, lo relacionado con las tareas anteriores, pero pues las metas Sí. Excusa, también, señora. excusa. La respuesta que diste es correcta. Sí, la respuesta que diste es correcta. Y lo que dijiste luego de que hay una relación entre el presupuesto y la metodología, también es cierto, porque lo dijiste bien. En la medida en que yo tenga una u otra metodología, una o varias estrategias, eso va a hacer que necesite más o menos personas, que necesite más o menos insumos, por lo tanto, que necesite más o menos presupuesto, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, muy bien. Lo que yo digo es, claro, pero es que el presupuesto también se relaciona con el cronograma, también se relaciona con las metas y también se relaciona con los objetivos. Entonces, lo que te pregunto es, así como hiciste la relación con la metodología, ¿qué relación haces, por ejemplo, con el cronograma? Es decir, con el tiempo. Bueno, ya creo que tengo la respuesta con base a eso y digamos en la tarea que nosotros hicimos, el tiempo también tiene importancia en el presupuesto, porque eso se define, digamos, cuántos meses, por ejemplo, cuántos meses vamos a necesitar un psicólogo, ¿sí? Cuántas sesiones vamos a necesitar de pronto un trabajador social. Entonces el tiempo también es determinante en el presupuesto, las metas igual, y los objetivos. Yo creo que los objetivos son como la base de todo el proyecto, porque también fundamentan mucho el presupuesto, ¿sí? Nosotros no podemos ir a decir, voy a hacer, no sé, mm, una acción en una comunidad sin tener en cuenta cuál es el objetivo, ¿no? Claro. Perfecto. Tienes la razón en todo lo que dijiste. Muy bien. Entonces, solamente quiero enfatizar una cosa que ya había dicho justo en la pregunta anterior.
Ya había dicho, si, por ejemplo, si tu proyecto tiene 3 objetivos, tendrá cierta implicación presupuestal. Ahora, si tiene más objetivos, seguramente te va a exigir más dinero, más presupuesto. Lo mismo, el tema de metas. Supongamos que su proyecto tiene que ver con inteligencia emocional y conductores de vehículos y motocicletas. Una cosa es abarcar 50 conductores y otra cosa es abarcar 100 y otra cosa es abarcar 200. ¿Sí? Entonces, si yo me propongo como meta capacitar a 50, eso tiene un valor. Si me propongo como meta capacitar a 100, pues el valor casi que es el doble. Entonces, ahí está esa relación entre las metas y el presupuesto. Y naturalmente el cronograma. Claro, si yo tengo un proyecto que está pensado para 6 meses, claro, lo contractual estará en torno a esos 6 meses, si se trata, por ejemplo, de talento humano. Pero si el proyecto es para un año, pues quiéralo o no, va a tener una implicación presupuestal. Entonces, a más tiempo, más dinero. A mayores metas, más dinero. A más objetivos, más dinero. A más estrategias, más dinero. O a estrategias más amplias, más complejas, más duraderas, más dinero. Entonces hay una relación directa entre esos entre esos 4 componentes: metodología, objetivos, metas y cronogramas, con la construcción o definición del presupuesto. Ahora, también tiene razón en el sentido de que nada tenemos nosotros que ver con hipótesis, porque eso es un asunto eh, de investigación que a nosotros no nos interesa. Con esa sola palabra ya teníamos que descartar esa última opción. Y con la palabra objetivos, perdón, con la palabra justificación, también podíamos descartar esa opción número 2, porque la justificación es un asunto anexo, ¿sí? Es un asunto anexo a las características de mi proyecto. Fíjense que con frecuencia uno piensa en la justificación antes de diseñar el proyecto, cuando es al contrario. Uno configura la justificación de una propuesta es cuando ya tiene la propuesta completa. Porque yo puedo decir, miren, esta propuesta es interesante, es valiosa, es fuerte, porque mire sus objetivos, son innovadores, son sólidos, tienen fundamentación conceptual clara. El concepto que se va a trabajar, mejor dicho, está en furor en este momento. ¿Sí? Entonces, ahí estoy justificando, pero cuando ya el proyecto está hecho. Ahora, yo puedo decir, miren este proyecto tan chévere, tan fuerte, pero por las estrategias, miren estas estrategias tan interesantes, tan creativas, tan innovadoras, ¿sí? Entonces, estoy justificando es al final un poco al margen de las cualidades del proyecto, ¿sí? Me refiero a las cualidades, pero no tienen ese nivel de asociación directa como sí lo tiene con la metodología, los objetivos, las metas y el cronograma. Bien. Esa era la última. Entonces, sencillamente mencionar que preguntas de este tipo, tal como ustedes las han escuchado, son las que van a encontrar luego en la... Perdió la...
son las que van a encontrar ustedes en la tarea 4 que creo inició hoy. Ahora, mi invitación es no se apresuren en presentar esa actividad. El plazo, si no estoy mal, es hasta por allá el 12, 13 de mayo. Entonces, más bien yo los invito a que se conecten, sí, a que se conecten y participen de la segunda sesión de este mismo CIPA que lo realizaremos exactamente en 8 días, el viernes 2 de mayo, a la misma hora de hoy, a las 4 de la tarde. ¿Alguna pregunta, inquietud que quieran en ese momento comentar? Por mi parte, no, todo muy claro, docente. Muchísimas gracias por la explicación. Les agradecería, si es posible, que me activaran la cámara algunos para que queden en foticos algunos por allí. Si pueden, me activan un momento las cámaras y ya para despedirnos. ¿Qué pasó? ¿No tienen cámara o no me escuchan? Profe, ya están activadas varias. Sí, profe, ya se activaron varias. No estoy viendo la cara de nadie. Está raro esto. Bueno, chicos, igual, muchas gracias por su presencia, por su asistencia. A los que participaron les agradezco mucho, creo que lo han hecho bastante bien. Incluso con los errores que se cometieron, creo que eso también es clave para hacer precisiones y tener la claridad que quizás no se tenía en ese primer momento. Entonces, muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a Gracias, usted, hasta profesor luego. tutor. Gracias. Feliz tarde Muchas para todos. gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Feliz tarde. Gracias, profe. Buenas tardes. Hasta luego.